Buenos días, mi nombre es Chaine Hernaleta y me corresponde hablarles sobre la exposición del caso. Dentro de la historia del problema tenemos a Carlos, de 48 años, ingeniero, derivado por insistencia familiar tras un incidente crítico. Acude acompañado de su esposa. El motivo de consulta, verbalizado por el paciente: he venido porque mi familia me lo ha pedido insistentemente. Después de un episodio vergonzoso, olvidé recoger a mi hija del colegio. Sé que la bebida se me está yendo de las manos y está arruinando mi vida, pero cuando tengo estrés en el trabajo o discuto en casa, no puedo evitar tomar cerveza. Siento que he perdido el control. Ok, luego tenemos la historia del problema actual. El paciente relata una progresión del consumo de alcohol a lo largo de 5 años. Refiere que el patrón inició de forma aparentemente inocua con el consumo de un par de cervezas como mecanismo para relajarse tras la jornada laboral. Con el tiempo, experimentó un aumento en la tolerancia y en la frecuencia del consumo. En la actualidad, el consumo es diario, como una cantidad equivalente a una botella de vino o más. Los fines de semana, el patrón se intensifica, describiendo episodios de embriaguez hasta la inconsciencia, hasta perder el conocimiento. Ok, luego tenemos los antecedentes y factores desencadenantes. Dentro de la función del alcohol, inicialmente como relajante y mecanismo de afrontación del estrés, actualmente su consumo parece tener un carácter compulsivo. Los factores desencadenantes identificados: tenemos el estrés laboral, presiones propias de su profesión como ingeniero, los conflictos familiares, las discusiones con su esposa e hijos, cuando actúan esto como un disparador inmediato del deseo de beber. Intentos previos de control: refiere a haber hecho promesas a su familia de reducir o detener el consumo, pero ha incumplido sistemáticamente, lo que ha generado muchos conflictos y muchos sentimientos de fracaso. Hola, mi nombre es Gleymar Garcés y me corresponde hablar sobre las técnicas de evaluación aplicadas. Podemos decir que desde el enfoque cognitivo-conductual, la evaluación se orienta a identificar a partir de las conductas observables los pensamientos disfuncionales, emociones y creencias encubiertas que mantienen esta conducta adictiva. En el caso de Carlos, una persona con consumo problemático de alcohol, se aplicaron 4 técnicas principales, entre las que encontramos la entrevista clínica estructurada, análisis funcional de la conducta, cuestionarios estandarizados y observación de las conductas. Esta, estas herramientas permitieron comprender la relación entre el estrés, los pensamientos de control y la necesidad emocional que sostiene el consumo. Podemos decir que en la entrevista clínica estructurada se utilizó al inicio del proceso para la obtención de información detallada sobre la historia del consumo, sus causas y sus consecuencias. Carlos expresó que comenzó a beber para relajarse después del trabajo, reflejando una creencia disfuncional que asocia el alcohol con el alivio del estrés. Durante la entrevista se evidenció culpa y frustración, emociones que refuerzan el patrón de consumo, por ejemplo, tras una discusión familiar. Comentó que solía beber para calmarse, utilizando el alcohol como un mecanismo de regulación emocional. En segundo lugar, se aplicó también la técnica del análisis funcional de la conducta, o también conocido como modelo ABC. A refiriéndose a antecedentes, B a conducta y C a consecuencias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que desencadena o cuál es el antecedente? Pues el estrés laboral o conflicto familiar. En segundo lugar, la conducta, que ya conocemos que es el consumo del alcohol. Y en tercer lugar, tenemos la consecuencia, que es un alivio temporal para el malestar. Este alivio actúa como un refuerzo negativo, fortaleciendo la conducta de beber. Por ejemplo, luego de recibir una advertencia laboral, Carlos señaló abrir una botella para relajarse, lo que evidencia el uso del alcohol como respuesta disfuncional ante la presión emocional. En tercer lugar, tenemos los cuestionarios estandarizados Audit, Cage y MAST, que se aplicaron para obtener una medición objetiva del nivel de dependencia y riesgo. Los resultados reflejaron consumo problemático y negación del control. Carlos manifestó que él podría dejar de beber cuando quisiera, demostrando una minimización del problema y una percepción distorsionada de autocontrol, propias de la dependencia emocional. Tenemos también, en cuarto lugar, la observación conductual, que durante las sesiones iniciales el terapeuta observó el lenguaje corporal y el tono emocional. Carlos mostró ansiedad, evasión de la mirada y un tono de voz tembloroso, especialmente al hablar de su familia. Estas manifestaciones reflejan culpa, angustia, resistencia emocional,
vergüenza tal vez, factores internos que sostienen su dificultad para modificar la conducta. Por ejemplo, al recordar que olvidó recoger a su hija, se observó un malestar evidente reflejando el impacto emocional del consumo en su vida. También sabemos que esta evaluación proporciona la base para el diagnóstico clínico y el diseño de un plan terapéutico enfocado para la reestructuración cognitiva y el manejo emocional. Hola, mi nombre es Valentina Oronoz y en el caso de Carlos yo me encargaré de analizar los criterios diagnósticos según el DSM-5 y el CIE-10 para poder comprender por qué este caso se considera un trastorno por consumo de alcohol. Acá vamos a retroceder nuevamente a hablar del caso de Carlos para poder destacar los puntos claves que nos llevan al diagnóstico. El primero comenzó bebiendo un par de cervezas para relajarse, pero luego se aumentó la frecuencia y aumentó también la cantidad de consumo, donde actualmente él bebe a diario y suele embriagarse los fines de semana. Entonces, en base a esto, su familia está afectada, especialmente la esposa que le ha puesto ultimátums, sus hijos se han distanciado de él, ha recibido advertencias en el trabajo por llegar con resaca y uno de todos estos hechos clave es que por lo menos se olvidó de buscar a su hija una vez en el colegio por quedarse dormido después de beber. Entonces, después de todo esto, él reconoce que tiene un problema y ahí es donde busca la ayuda psicológica, aunque siente que todavía no puede controlar su impulso de beber. En base a todo esto, el DSM-5 plantea 11 criterios que permiten diagnosticar el trastorno por consumo de alcohol y entre ellos encontramos consumir más de lo previsto, no poder controlar el uso, invertir mucho tiempo en el consumo, tener deseos intensos de beber, incumplir obligaciones por el consumo, continuar a pesar de todos los conflictos que esto puede generar, abandonar actividades importantes, exponerse a riesgos, seguir consumiendo pese a los daños, desarrollar tolerancia y experimentar abstinencia. En el caso de Carlos podemos ver claramente varios de estos criterios. Por ejemplo, aumentó el consumo de alcohol, lo que indica una tolerancia, no ha podido controlar el impulso de beber, sigue consumiendo a pesar de todas las consecuencias que esto le trajo, su vida familiar y laboral están completamente deterioradas, dedica una gran parte a ese consumo y por todo esto, según el diagnóstico del DSM-5, sería un trastorno por consumo de alcohol y grave porque cumple con más de 6 criterios. Según la CIE-11, el trastorno se caracteriza por la pérdida de control sobre el consumo, la priorización del alcohol sobre las responsabilidades de otras cosas y por continuar consumiendo alcohol a pesar de que la persona sea consciente de todo el daño que esto causa. Y esto se refleja en Carlos, ya que el consumo domina prácticamente toda su vida y lo mantiene a pesar de los conflictos que tiene con sus familiares y en su ámbito laboral. En conclusión, el caso de Carlos encaja en el diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol grave, ya que este cumple con múltiples criterios diagnósticos y presenta un deterioro significativo tanto en su vida personal como laboral y su vida social. Y este tipo de trastorno requiere una intervención integral que incluya un tratamiento psicológico, acompañamiento de un médico y mucho apoyo familiar para favorecer la recuperación y prevenir futuras recaídas. Hola, mi nombre es Giselle Morales y para seguir con el desarrollo de esta unidad, a continuación se presenta un plan de tratamiento para Carlos, un paciente de 48 años de profesión ingeniero, el cual acudió a consulta por presentar problemas con consumo de alcohol. Él mismo manifestó en consulta que esta adicción le está ocasionando problemas en su matrimonio y en su vida familiar en general. En este sentido, analizando la entrevista previa, se presenta un plan de tratamiento terapéutico para trabajar con el paciente el trastorno por consumo de sustancias. La duración sugerida por sesión es de 50 minutos con una frecuencia de una vez por semana. El objetivo central de este plan se centra en disminuir el consumo, reforzar las habilidades de afrontamiento para el estrés y conflictos y restaurar funciones familiares y laborales. Los elementos claves en los cuales trabajaremos serán la evaluación funcional, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, exposición y gestión de antojos, manejos de impulsos, el plan de recaída, involucramiento familiar en ciertas sesiones y coordinación con apoyos, el psicoterapéutico individual y, si es posible, con la terapia de familia y con el médico. Para la primera sesión, se tratará de evaluación funcional y establecimiento de objetivos. El objetivo psicoterapéutico será identificar antecedentes y consecuencias del consumo, desencadenantes, así como patrones de uso y metas terapéuticas claras, mediante la siguiente técnica: una evaluación funcional y formulación del caso y establecimiento de metas. A través del siguiente procedimiento: una entrevista clínica estructurada para el alcohol, historial de consumo, frecuencia, cantidad, consecuencias en el trabajo y en la vida familiar, así como el registro del consumo y detonantes durante una semana o un diario del consumo, cuándo, cuánto, contextos, estrés, conflictos en el fin de semana y las emociones asociadas, además de la identificación de creencias centrales y supuestos. Por ejemplo, solo afronto el estrés bebiendo. Además de establecer metas SMART, por ejemplo, reducir el consumo de X bebida por día o por semana dentro de 6 a 8 semanas y evitar beber antes de las 6 de la tarde y asistir al trabajo con signos de resaca. El plan de esta sesión se centra en explicar el plan de tratamiento y el consentimiento y los acuerdos. Para la segunda sesión,
la educación sobre el alcohol y las metas de reducción. Su objetivo es aumentar la comprensión de la relación entre el pensamiento, la emoción, la conducta del consumo. La técnica será mediante una psicoeducación de análisis de contingencias y el procedimiento, una educación breve sobre el ciclo cognitivo-conductual del consumo de alcohol, así como una revisión del diario del consumo y detección de patrones, una introducción de metas de reducción intermedias, por ejemplo, días sin consumo en la semana, reducción de cantidad en días de consumo, y presentar un plan de manejo del estrés para identificar momentos críticos y estrategias de distracción, neutralización temprana. Para la sesión número 3, la identificación y retribución de pensamientos automáticos. Su objetivo será identificar pensamientos automáticos que sostienen el consumo ante el estrés y los conflictos. Y la técnica será la reestructuración cognitiva, identificación de sesgos y disputas cognitivas, mediante el procedimiento de revisión de situaciones estresantes recientes en el trabajo o discusión familiar y un registro de pensamientos automáticos, como ejemplo, si bebo, no podré relajarme, mi jefe y mi esposa me culparán. Y el cuestionamiento socrático y pruebas de realidad, evidencia a favor y en contra. Y la generación de respuestas alternativas o pensamientos más realistas y útiles. Para la sesión número 4 se trabajará el hábito de afrontamiento, habilidades de manejo del estrés mediante técnicas de relajación y habilidades de afrontamiento. El objetivo psicoterapéutico de esta sesión es reducir el impulso de beber ante el estrés mediante estrategias de manejo emocional. Y la técnica será un entrenamiento de habilidades de afrontamiento y relajación, por ejemplo, una respiración diafragmática, relajación progresiva, atención plena focalizada, a través del entrenamiento de respiración diafragmática y relajación muscular progresiva de 10 a 15 minutos. Las técnicas de atención plena breves para reducir impulsividad en situaciones estresantes. Práctica de tiempo fuera, es decir, un protocolo para detenerse y aplicar la técnica cuando surgen ganas de beber. Y una tarea en casa para practicar 5 días a la semana de 2 a 3 minutos por sesión. Por su parte, en la sesión número 5, el plan de manejo de impulsos y prevención de recaídas. Su objetivo es crear barreras conductuales para la toma de decisiones impulsivas en momentos críticos. Se trabajará con la siguiente técnica: estrategias de prevención y recaídas. A través del siguiente procedimiento, identificar escenarios de alto riesgo, por ejemplo, almuerzos con alcohol, fin de semana, discusiones familiares, así como la elaboración de planes. Si surge la tentación, entonces realizar X actividad, por ejemplo, llamar a un amigo, salir a caminar, comer un snack saludable, usar la técnica de respiración. Y el refuerzo de conductas alternativas. Actividades de reemplazo como ejercicio corto, tarea doméstica, lectura y un registro de momentos de decisión y uso del plan. Por su parte, en la sesión número 6 se trabajará reestructuración cognitiva avanzada y resultado funcional. El objetivo de esta sesión es consolidar cambios cognitivos y mejorar el funcionamiento del trabajo y la vida familiar. Se trabajará mediante reestructuración cognitiva avanzada, análisis de costes y beneficios de cambios conductuales. Y el procedimiento será el siguiente: la revisión de creencias disfuncionales. No puedo relajarme sin beber. Mi familia me ayudará si cambio. Además de generalización de afirmaciones alternativas y pruebas de realidad. El plan de acción para restaurar el rendimiento laboral, organización, priorización de manejo de resúmenes y cumplimiento de compromisos. Y la tarea se centrará en estructurar la agenda semanal para el trabajo y la vida personal sin el alcohol. Para la sesión número 7 se trabajará sobre el manejo de conflictos familiares. Una sesión individual con componentes familiares puede ser opcional. El objetivo psicoterapéutico es mejorar la comunicación y el manejo de conflictos para reducir desencadenantes del consumo. Se trabajará mediante un entrenamiento de habilidades de comunicación asertiva y resolución de problemas, que procederá de la siguiente manera. Se trabajará mediante un juego de roles de situaciones de conflictos con Elena o con cualquier otro familiar, enfocándose en un lenguaje asertivo y de escucha activa, así como una guía de conversación estructurada para discusiones importantes sin alcohol, además de una elaboración de un plan de cooperación familiar, acuerdos razonables, límites y además del apoyo. Para la sesión número 8, un plan de continuidad y mantenimiento de hábitos saludables. Su objetivo es consolidar hábitos que sostengan la reducción y el consumo a largo plazo. Se trabajará con una técnica de programación de hábitos y conductas sostenibles, mediante el siguiente procedimiento: un diseño de agenda semanal con rutinas saludables como ejercicio, sueño, alimentación, ocio sin alcohol, y la identificación de señales de alerta y ajustes necesarios en el plan, así como el refuerzo de redes de apoyo y un plan de contingencia ante posibles recaídas. Por su parte, durante la sesión número 9,
se trabajará en cuanto a la exposición y el manejo de disparadores. El objetivo de esta sesión es reducir la ansiedad y la tentación ante disparadores específicos a través de la exposición temprana gradual a desencadenantes bajo supervisión. El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente forma: identificar desencadenantes concretos, por ejemplo, comer en un bar cercano después del trabajo, así como una exposición en imaginación o en vivo con estrategias de afrontamiento sin alcohol y un registro de esta respuesta, así como ajustes progresivos de la intensidad. Para la sesión número 10 se trabajará la integración de habilidades y revisión de progreso. El objetivo psicoterapéutico de esta sesión es revisar avances y consolidar habilidades aprendidas mediante la técnica de revisión y formulación del caso y el ajuste de las metas. El procedimiento será el siguiente: la revisión de las metas SMART y el progreso, además de la consolidación de técnicas de reestructuración cognitiva, estrategias de afrontamiento y manejo de impulsos, así como un plan de tratamiento y un plan ante las recaídas que debe ser revisado. Para la sesión número 11 se trabajará con preparación para el cierre terapéutico y el plan de recaída a largo plazo. Su objetivo es preparar el cierre y establecer un plan de recaída a largo plazo. La técnica utilizada será un plan de mantenimiento y de seguimiento a través de la identificación de señales de recaída reciente, remisión y sintomática, así como la elaboración de un plan de acción si se produce una recaída, pasos inmediatos, apoyo, ajustes de estas metas, así como el acuerdo sobre el seguimiento, que puede ser opcional, es decir, una cita de revisión de 1 a 3 meses. Y finalmente la sesión número 12, en donde se dará el cierre y la consolidación. El objetivo es consolidar los logros, reforzar las habilidades aprendidas y planificar el futuro. La técnica será mediante revisión final y reforzamiento de recursos. Y el procedimiento será el siguiente: la recapitulación de los logros y los métodos efectivos del pensamiento crítico, manejo de estrés, habilidades de afrontamiento, así como la elaboración de un plan de vida sin consumo de alcohol y los objetivos laborales y familiares. El cierre y la satisfacción del paciente y discutir posibilidades de sesiones de refuerzo si estas son requeridas.